Y estamos, ahora terminamos ya de trabajar durante todo el día, hemos estado chambeando acá en Lima. Nos encontramos con una belleza, Maricruz Gómez. ¿Quién no la ha visto por televisión? Por Williams, ¿no? Williams, yo soy medio tartamudo. Ella nos alegra en las mañanas y en las tardes. Y las nochecitas. Y las nochecitas también. ¿Cómo está, Maricruz? Un saludo para Full Ritmo, amigo. Gracias, Julián. Un gusto conocerte. Hace tiempo que quería conocerte a ti. Y saludar a toda la gente que siempre está ahí en la web, acompañando a tu página web y como siempre respaldando a la música folclórica como lo sabes hacer tú. Yo también te estoy viviendo en mi casa, a veces mi mujer se pone celosa. ¿Qué tanto ves a esa guapa chica, caramba? Porque lo otro broma no pasa nada, ¿no? Sí, también tiene su cosa. Es una broma, amigo, no sé. Pero cuéntame, ¿cómo va el canal, cómo va el programa de televisión, tu carrera artística? Porque tú cantas y tocas el arpa. Claro, estamos en Willax Televisión, el programa Tinku TV, todos los sábados y domingos, 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 7 de la noche. También te comento que aparte también trabajo en Vez Cable, conduciendo otro programa más con mi hermana, el Swing Musical. Y también me dedico a mi carrera artística, toco el arpa y canto y en el acompañamiento de la única agrupación femenina del folclore, por si acaso. Todas son chicas. Solamente mujeres, no se acepta varones. Solamente está tu papá ahí con su pistola. Claro, con su... él está ahí de representante, manager. Ya. No acto varones en el grupo. ¿Cuántos años como artista, Maricruz? 5 años ya dedicándome a la música folclórica. ¿Temas, qué canciones inéditas? Las canciones que me abrieron las puertas fue una canción bien bonita que es un vallenato, Osito Dormilón. Ya. Que a quien no le gusta esa canción, pues al que menos creo le han regalado un osito de peluche siempre. Y la última producción que también había realizado es el tema Perdida, que es mi composición, que sobre todo le encanta a las chicas decepcionadas. El tema ¿Cómo así perdida? ¿Te perdiste por el bosque? ¿No? A la gente que le importa es mi vida, perdida. Amiga. Si yo tomo me emborracho en las canciones. Caramba. No, y ahora hay libertad, tanto el varón como la mujer pueden tomar, pueden divertirse, ¿no? Claro, como dice Marisol Cabero, ¿no? Tomo con mi plata y con mi cuerpo hago lo que quiero. Wow. Y cuéntame, ¿cómo llegaste a este canal tan importante que es Willax, sí, me contrataron, pues. Te contrataron, pero habrán hecho un casting. En realidad del casting no estuve enterada, solamente primero empecé porque iba a hacer la propaganda sobre el programa. Ah, mira. Solamente iba a hacer mi imagen nada más sobre la presentación, el avance que iba a tener el programa, y luego me llamaron que les gustaría que yo conduzca, pues. Y por mí encantada, realmente es muy bonito no solamente llegar al público en la televisión a través de sus pantallas, sino también en los escenarios. Eso me parece bien. El programa se caracteriza por pasar videos, clips, entrevistas. Es un programa diferente realmente, es un programa ya no tan anticuado, lo podríamos decir, un poco más moderno, más suelto. La entrevista con los artistas, hablamos de sus vidas personales también. Claro. Y realmente algo variado para la gente, no solamente nuestro público, fans, la gente adulta, fanática, sino para otro público. Y toda la familia de Tinku TV. Claro. Y en cuanto a tu carrera artística, dime presentaciones más inmediatas para ir la madre, para ir el padre. La madre, estaré llegando con mis amigos de Chincha, vamos para Chincha familia. ¿Estás con mi amigo el Diamante Andino? Claro, con mi amigo Diamante Andino estaremos compartiendo escenario ahí. Y ya pronto prepárense que se viene primicias, novedades. Estoy preparando ya mis canciones. Ya. Se viene duro para todos esos varones traicioneros. Que ya te lo presentaré también, todos los musicales. ¿Y aniversario? ¿Cuándo es tu aniversario, Maricruz? En septiembre nos vamos a preparar para mi aniversario. Ya. Pero antes también, el 20 de abril está celebrando su cumpleaños mi hermana Liliana en el local Juan Paredes. Ya, ahí está. Al costadito del Juan Paredes, el local complejo. Ya. Ahí los invitamos a todos ustedes. Y mi aniversario ya pronto, novedades en la revista. De hecho, full ritmo. Claro, ahí ya pronto más novedades para toda la gente que siempre respalda. Discúlpame, ¿septiembre por qué? ¿Porque es tu santo o es una fecha que empezaste a trabajar? Es una fecha que ya lo habíamos trabajado, en realidad mi santo es un poquito antes, agosto nada más. ¿En agosto? ¿De qué signo eres? Leo. Leo, ¿solterita, casada? Solterita y sin apuro también. Ay, me parece muy bien, pues estás enamorada de todos tus fans. Enamorada de la música, enamorada de mi arpa, mi única y fiel compañera que tengo. La que no te traiciona. Porque confiarse en los varones es bien difícil realmente. Ya, amiguita, despídete para Full Ritmo y que no sea la primera vez y esperemos pues sacar toda tu historia en la revista Full Ritmo. Gracias a ti, Julián, y les invito siempre a comprar también la revista Full Ritmo y siempre a chequear ahí la página web con mi amigo Juliancito Peña. Un abrazo para todos ustedes, amigos, tu amiga Maricruz Gómez. Chao. Gracias, Maricruz, y que sean los éxitos. Gracias.